Venga, pues le voy a presentar muy rápidamente porque se nos va a hacer muy corto el tiempo que tenemos con él, yo creo, hasta la 1:20. Entonces, para el que no le conozca, Jaime Buigas para mí es sobre todo profesor y comunicador de la hondura humana, normalmente a través del ámbito de la geometría sagrada, de la poética, de la poesía, de la literatura y de la espiritualidad. Hay por ahí un papel firmado por un señor muy importante que dice que es arquitecto, pero, pero eso es casi lo de menos, ¿no? Porque como casi todo el mundo que hemos querido invitar, lo más importante es que él tiene algo que para mí es genuino y de corazón y lo transmite así, ¿no? Y esto es lo más importante. No sé si quiere añadir algo más, si no lo dejamos ya. No, añadir, simplemente darle las gracias por estar en Zaragoza, aquí con nosotros, lo vais a disfrutar un montón. Yo diría que es una de mis personas favoritas. Comunicando sin duda. Sin duda. Sin duda. Gracias, Jaime. Venga, gracias. Jaime, adelante. Vale, bien. Bueno, pues venga, vamos allá. Entiendo que las horas son complicadas y además vais a presenciar una cosa abstrusa completamente y es mi voluntad de moverme y tener que regresar aquí para que me escuchéis. No tanto para que me escuchéis los que estáis aquí, porque bien me gustaría hacer esto sin micrófono, pero sí, sí. Ay, gracias. Pero bueno, voy empezando ya de esta manera. Perdonad por no haberlo dicho yo antes. Muchas gracias. Ah, pero qué bien. Ah, bueno, sí, fantástico. Genial, muchísimas gracias. Bien, pues, vale, vamos allá. En primer lugar, muchísimas gracias. Esto siempre parece protocolario, pero no, es que es de ley. Gracias, en primerísimo lugar, a Mardía y a Rafa, a los cuales, lo digo siempre y lo seguiré diciendo, me une un misterio que me aboca a una lealtad inmarcesible. Quiero decir, es que no hay nada que yo pueda hacer. Entonces me dicen, ¿quieres esto? ¿Vienes? Sí. Vienes, sí, y ya está, y aquí estoy. Y esa es la razón verdadera. Aparte, uno se encuentra con un lugar, una propuesta interesante, unos compañeros asombrosos y sobre todo un interés pues maravilloso. Que esto además esté al amparo de una facultad, facultad de medicina, que se pueda hablar, quiero decir, hay algo tremendamente esperanzador en que ocurran cosas así y por lo tanto todos los reconocimientos, elogios a una acción tan meritoria como que esto pase y que esto exista y que se pueda concitar a este número de personas del que me siento profundamente honrado participar para poder hablar y charlar y todo lo que hablaréis ahí abajo, que será en general mucho más interesante de lo que podamos contar nosotros. Con lo cual, gracias a los asistentes, etcétera. Vamos a ver, mirad, gracias por poder moverme. Mirad, voy a coger la silla. Desde que soy pequeño, no me gusta tampoco hablar mucho de mí, pero no sé si os ha pasado que tengáis palabras favoritas. No tenemos tiempo, pero me encantaría ahora decir palabras favoritas. Yo desde que soy pequeño, además no hay que preguntarse por qué. ¿Por qué esta, por qué la otra? Tengo una obsesión con dos palabras que desde pequeño me sonaban especiales. Una palabra, no penséis que son nada profundas, Una palabra es burbuja. 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 Y puedo estar diciéndola burbuja, burbuja, burbuja. Y desde pequeño yo se lo decía. Mis padres no entendían, pero burbuja, qué bien puesta la palabra burbuja, ¿no? Es onomatopéyica, ¿no? Burbuja. Y otra palabra que me fascinaba, esto lo digo para que vosotros penséis vuestras palabras, y me fascinan tanto que esas palabras son mías, o sea, las considero mías. Otra palabra, y no es tanto por el significado, hombre, burbuja tiene mucha poética, pero otra palabra que me fascinaba cuando salía en los contextos es la palabra dosis. No me preguntéis por qué, dosis. Dosis es una palabra chiquitita y pequeñita como lo que significa. Una dosis, burbuja. Las palabras, y la primera parte de lo que quiero contar, tiene muchísimo que ver con las palabras. Las palabras son una herramienta elevadísima ya no solo de transmisión, sino de presencia de la espiritualidad. Es absolutamente inevitable. Las palabras en sí mismas, fuera de ese tejido
que es unir palabras, porque escribir es como tejer, esto está muchas veces dicho, que genera construcciones, ideas y narraciones, etc. Las palabras son un elemento importantísimo y son, por eso mismo, por ser tan importantes y tan valiosas, tremendamente peligrosas, profundamente peligrosas. Y lo son también, lo diré, en el entorno a veces terapéutico. Cuidado con las palabras. Cuidado con las palabras, porque las palabras que se tejen formando narraciones, las narraciones son todas falsas y todas verdaderas, ¿no? No se puede explicar la vida de nadie con palabras. No se puede reducir a eso. Somos mucho más, hay que utilizarlas con una enorme prudencia. Y sin embargo necesitamos de esas narraciones, en general, todas falsas, pero útiles, porque ahí está la gracia de las palabras, para intervenir, para estar, para acercarnos, para pensar, etc. Se piensa con palabras. Tener palabras a disposición siempre es importante. Por eso, en general, cuando me piden o tengo que preparar alguna charla, intento tener... Ahí va. Ahí va, me he tapado. Mirad, os voy a dar 2 listas de palabras. 2 listas. Es muy bueno tener palabras sin tejer en listados. Lista 1. A ver qué os parece esta lista. Esta lista tiene las siguientes palabras: sombra, viejo, atril, órgano, severo, otoño, grave, lento, tibio, solo, viejo, razón y palabra. Y no puedo contar yo aquí la alegría que me da que no estén tejidas. Porque no sé si habéis visto lo que pasa, es decir, es un universo entero lo que está aquí metido. Que cada una de ellas es un pequeño universo. Y hemos hecho un pequeño universo de universos. Tienen que ver, sí, de repente aparece una especie de campo poético. Esa es la columna 1. Sombra, viejo, atril, órgano, severo, otoño, grave, lento, tibio, solo, viejo, razón y palabra. Y ahora voy a hacer otra. Ya le he dado un golpe. La segunda columna tiene estas palabras. Invitación, deberes de sábado. Haced listas de palabras. La segunda es muy gorda. Santo, amor, dulce, salmo, pífano, abril, mirra, incienso, salmodia, perfume, rosa, paz, huerto, flor, música, aroma, vuelo, suave, paloma, blanco y altar. Vale. Dicho esto, dices, jo, hemos creado otro universo de universos. ¿Qué significa todo esto? Vamos a ver, esto es para sentir constantemente el estupor que tenemos que sentir ante el lenguaje y ante una de las herramientas divinas más grandes que se nos ha dado. La lengua, las palabras, las precisas. ¿Veis qué diferentes las 2 columnas? Sombra, viejo, atril, órgano. No es la buena y la mala, pero hay una dualidad de palabras. Hay una dualidad de esos 2 universos. Fijaos cómo es el segundo, que hay más palabras. Santo, amor, dulce, salmo, pífano, pífano. Que dices, no sé lo que es, me da igual. ¿No os ha pasado que os da igual? Yo veo una obra de Lope y no entiendo la mitad de las palabras y digo, pues me da igual, me da igual. Yo tardé mucho en saber lo que significaba conspicuo. Pero yo lo utilizaba porque me sentía tan bien utilizando. Mira, pues eso es muy conspicuo. Y digo, sea lo que sea, ¿cómo es conspicuo? Es que de repente, solo de decirlo, me pasan cosas. Porque las palabras no son solo su significado, son lo que te pasa cuando lo dices. Y entonces yo leo esto y es que no me hace falta la poesía. Y son de una poesía. Santo, amor, dulce, salmo, pífano. Por favor, utilizad pífano en una conversación esta tarde. No, a mí me gusta más el sonido del pífano. Y que se queden diciendo, ¿este quién es? Y tal. En general suele quedar pedante, ¿no? Hablar de palabras que la gente suele quedar pedante. Pero bueno, ¿yo qué le voy a hacer? Es que yo soy muy pedante. Esto me lo decía mi abuela, a la que quería mucho. Me decía, mira, hijo, eres un poco... Perdonad, esto es el ego tremendo. Eres un poco
vanidoso, creído y pedante. Con todo el cariño, y es verdad, soy las tres cosas. Pero bueno, las tres y más que no digo aquí. Incienso, salmodia, perfume, rosa, paz, huerto, flor, música, aroma, vuelo. ¿Cómo es? Vuelo, vuela. Suave, blanco, altar. Vale. Esto es muy importante porque de repente don Antonio Machado, cuando digo don Antonio Machado, digo don Antonio Machado. Hace 120 años, 121, en aproximadamente 1903, 1904, escribe ese catálogo de excelencias que se llama Soledades. En Soledades tiene esta belleza de poesía, que es la que da título a esta charla y que a algunos os sonará y que es con la que he querido construir lo que os quiero contar esta mañana. La poesía, esto es don Antonio antes de... O sea, se encamina a su etapa de Soria, está a punto de conocer el amor, si es que no lo ha conocido ya, ¿no? La jovencísima Leonor, con todo ese bagaje y esa especie de inadaptación, esa nostalgia crónica de Machado, que a veces es insoportable, pero claro, es de una finura absoluta. La poesía entera dice, utilizando nuestros dos cestos, dice, me pongo nervioso, estoy nerviosísimo. Dice, mientras la sombra pasa de un santo amor, hoy quiero poner un dulce salmo sobre mi viejo atril. Acordaré las notas del órgano severo al suspirar fragante del pífano de abril. Suspirar fragante, utilizarlo esta tarde corriendo también. Al suspirar fragante del pífano de abril, madurarán su aroma las pomas otoñales. La mirra y el incienso salmodiarán su olor, exhalarán su fresco perfume los rosales, bajo la paz en sombra del tibio huerto en flor. Al grave acorde lento de música y aroma, la sola y vieja y noble razón de mi rezar, razón de mi rezar. Yo no sé si rezáis, pero ¿cuál es la razón de rezar? Perdón. La sola y vieja y noble razón de mi rezar levantará su vuelo suave de paloma y la palabra blanca se elevará al altar. ¿Ves? Es esta sensación bellísima de ¿qué me ha dicho? Y ojo, el punto 1 es interrogante. El bendito interrogante que tenemos que ponérnoslo delante todos los días. No lo sé. No lo entiendo. Pero pasa una cosa extraordinaria. No lo sé, no lo entiendo, pero quiero más. Quiero entenderlo. ¿Por qué? Porque ahí hay algo. Diré la palabra. Ahí hay una verdad. El Señor sabe lo que está diciendo. Otra cosa es que yo no lo entienda. Y lo intuyo. Entonces, allá que voy. De hecho, esta poesía va de esto mismo que estoy diciendo. Mientras la sombra pasa de un santo amor, pasa la sombra. ¿Qué es? Y dicen los críticos, no, análisis de la poesía. Esto es la metáfora de Leonor, que la ha conocido y sabe, es casi profético, ¿no? Huele a que va a pasar algo extraordinario. Pasa un santo amor. Y dice, hoy quiero poner un dulce salmo sobre mi viejo atril. ¿Veis? Está lo de la columna tal pensado con la nueva columna. El viejo atril va a tener un dulce salmo. El órgano severo va a tener que acordarse con el pífano de abril. Es completamente esperanzado. Va a pasar algo maravilloso. Mudarán su aroma las pomas otoñales. Gracias. Las manzanas son de otoño, son frutos de otoño, bellísimo, pero ¿cuándo tienen el aroma? En primavera. Va a llegar, es primaveral. Exhalarán su fresco perfume los rosales, bajo la paz en sombra tibio. Tibio es una palabra muy machadiana, del tibio huerto en flor. Y al grave acorde lento de música y aroma, la sola y vieja y noble razón de mi rezar, por favor, es una razón noble y vieja, dice, levantará su vuelo suave de paloma. Y la palabra blanca, si una palabra es algo grande, ¿cómo será una palabra blanca? Se elevará al altar y acaba con la palabra altar. Pero
¿quién es este tío? ¿Y qué le pasa? Y lo más gordo, ¿cómo cuenta las cosas? Yo sigo absolutamente pasmado de decir, ¿pero quién es Antonio Machado? ¿Quién es este señor? Bueno, dicho esto, este era nuestro proemio, voy a sacar otra palabra. Las palabras tienen muchas formas. Y la palabra que saco yo hoy es esta. Cuidado. No un símbolo, no. Voy a sacar una palabra que inmediatamente dirás, venía en el AVE con esto y cuando me han visto dice, ¿dónde va usted? Es difícil de explicar al del AVE por qué se lleva eso. No mires que yo... Vamos a ver. Mira, hay un libro bellísimo de Amos Oz que se llama Los judíos y las palabras. Para los que somos... Yo no soy judío de religión, no soy judío profeso, pero pertenezco y he estado muy involucrado con la cultura judía. Me toca casi de modo familiar. Después, quiero decir, me he criado en un entorno cristiano, católico. Soy un pésimo católico y un cristiano regular. Es decir, no tengo grandes créditos para utilizar estas palabras, ¿no? Pero esto es una palabra. Esto es muchas cosas. ¿Por qué es una palabra? Porque es un objeto con significado. Es una cosa sensorial que puedo compartir, como cuando digo pífano, pero que me lleva a lugares, que tiene narración. Y ojo, yo puedo matar a esta palabra y decir, el candelabro de los judíos. Y sonrío, como diciendo, ya está, me lo sé. No es eso, porque candelabro... Esto, la palabra en hebreo se dice menorá. Menorá significa lámpara, es la lámpara, ¿no? Y de repente, solo de ponerlo aquí, en algún sitio nos hace como, pues como el señor de esta mañana del control. ¿Sabes? Si yo llevo una armónica o un tenedor, pues no puede pasar eso, pero cuando lo ha visto, ha sido fantástico, pues se ha puesto una cara de qué secta es este tío, ¿sabes? Y además es, esta cosa que pasa cuando algo huele a religioso fuera de contexto, dices, y yo con esta nariz que tengo, estas gafas, el gorrito, el aspecto de judío que tengo, dice, bueno, este debe ser tal, y además ahora ya tiene una connotación, claro, los acontecimientos son importantes, los judíos, el conflicto de Israel, es que va muy rápido, los significados van muy rápido, porque de repente hay elementos profundamente significativos. Y sin embargo es una palabra, es menorá. Menorá, lámpara. Y sirve para algo. Y tiene una condición. Mirad, cuando uno estudia la historia del pueblo judío, es muy curioso. Más allá de lo que ocurre en el Génesis, la historia del pueblo judío nace con la esclavitud en el Éxodo, ¿no? Esclavos del faraón, que es una magnífica metáfora. ¿Cuántas veces ha dicho, no? El faraón es el ego y entonces la esclavitud. Es facilísimo encontrar metáforas. Vale, entonces es el faraón y de repente aparece el elegido, por cierto, absolutamente contrario a toda opción a ser válido, ¿no? Sabéis que Moshe, el profeta, lo tenía todo para no serlo, porque era tartamudo, cobarde, tal, y de repente él mismo cuando ve que le cae una misión importante dice, no, yo no puedo hacer esto es más grande que yo. Entonces Moisés dice que sí y libera. Después de la esclavitud está la liberación. Curiosamente la liberación tiene que ver con el desierto, profundamente metafórico. La liberación con el desierto y con la recepción de la ley. Eso ocurre en el desierto. Peregrinando. Están peregrinando, buscando, hasta que llegan al reino. Conquistan el reino y se instaura la famosa monarquía, ¿no? El rey David, el rey Salomón, que se pierde. Y luego habrá un destierro. Solo en los momentos críticos, en la esclavitud y en el destierro, es donde cobran mucha importancia unos personajes muy concretos que son los que llaman Nabí, y Navim significa profetas. Los profetas. Moisés era un profeta. Y después Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel son los profetas. Cuando ya están en el destierro, cuando todo se ha perdido, cuando hay que recuperarlo, ¿no? Viene un momento tremendo en el que hay que los significados. Mirad, dice George Steiner, el profeta nace de la falta de certezas
de un pueblo. Steiner fue un judío absolutamente renegado. El profeta nace de la falta de certezas de un pueblo. Yo tengo que deciros que con todo el morro, yo leo a Machado y lo que yo leo es a un profeta. Es decir, que seguramente... ¿Cómo se expresaban los profetas? ¿Quiénes son los profetas? Hay varias lecturas de lo que es un profeta. Un profeta puede ser, Señor, inspirado, ¿no? Nabim significa, del verbo es como llamar. No se sabe si es el que llama o el que es llamado, ¿no? Nabim. El profeta es alguien, un medio, un transmisor entre la divinidad, ¿no? En la tradición, y un pueblo. Pero es para un pueblo, no es para sí mismo. Nunca es uno profeta para sí mismo. En general, luego tiene una relación muy conflictiva con ese pueblo al que profetiza. En la antigüedad los profetas eran aquellos que no es exactamente un augur que dice lo que va a pasar, no es la sibila de Delfos, ¿no? Que dice unas palabras extrañísimas que otros interpretan. Pero es curioso el mito de la sibila de Delfos, porque decía palabras que otros tienen que interpretar. Está sujeto a interpretación, no es evidente, no es claro. Hay un mensaje ambiguo desde el punto de vista de la transmisión de la información, pero rotundo, que encierra grandes verdades. Yo sí creo que hay profetas permanentemente y que hay profetas de nuestro tiempo. Y desde luego establezco una conexión directa y clarísima, que es la que quiero empezar por trasladaros hoy, entre el profeta y el poeta. El profeta solo tiene un medio para transmitir lo sagrado, y es la poesía. Insisto en esto e insistiré muchas veces. No es opcional. Solo no es el mensaje racional, no es la narración lógica de los acontecimientos que explica a las personas las situaciones. Solo se puede hablar de lo trascendente, de lo misterioso, con un lenguaje poético, en el cual cada uno entiende algo profundamente único y personal, que seguramente tenga que ver con los otros, pero no es transmisible de otra manera. No se puede sin poesía. Yo he hecho enormemente en falta en muchos círculos, especialmente terapéuticos, psiquiátricos, psicológicos, un poquito más de poesía en el lenguaje. Estás hablando de una persona, de un ser humano, que es un misterio, que no puedes reducir, que no puedes simplificar a una consecuencia racional y un lenguaje prosaico. Hablar con poesías, como habla este señor, ¿no? Como dice Pepe Hierro, ¿no? Yo quisiera que tú me entendieras a mí sin palabras hablarte así como se habla mi gente. Que tú me entendieras a mí sin palabras como entiendo yo al mar o a la brisa enredada en un álamo verde. Sin palabras. Pues sí, de repente es un poeta que dice, tiene que ser sin palabras, sin esas palabras lógicas, evidentes, sencillas, reductivas. Las palabras poéticas, las que abren, las que de la sombra pasar un santo amor. Tengo algunas citas que quiero compartir con vosotros al respecto sobre este tema de la poesía. Evidentemente, en el siglo XX, cuando se habla de poesía, es absolutamente ineludible, y tiene que ser así, no hablar con la gran filósofa que ha consagrado el pensamiento poético a su absoluta necesidad para un hombre del siglo XX y desde luego del siglo XXI, que es María Zambrano. María Zambrano tiene ese concepto bellísimo de la razón poética. Dice, la metáfora es el lenguaje del alma. Voy a repetir. La metáfora. No podemos hablar de alguien explicando quién es. La metáfora es el lenguaje del alma. Aunque el primer uso que tuvo por parte de la ciencia fue el de colmar un vacío lexical para terminar siendo una herramienta imprescindible para denominar aquellas realidades indescriptibles o difíciles de delimitar por ser metafísicas. Y cito otra vez a María Zambrano. Lo poético es el fondo oscuro que da lugar a lo divino en el que la verdad es vista como revelación. Un ejemplo claro puede encontrarse cuando el poeta le comunica su hallazgo a su público, al que comunica una verdad simbólica que ha pasado de ser una experiencia subjetiva a ser una verdad universal. Es decir, hay una estrecha unión entre literatura y trascendencia. Estamos manejando palabras todo el rato, estamos construyendo la realidad con nuestras palabras. La nuestra y la ajena, todo el tiempo. Sabéis que los mitos más
significativos de las cosmogonías y de las antropogonías, ¿no? Creaciones del universo en muchísimas tradiciones, la divinidad, el creador, la metáfora, que es una metáfora, claro, crea el mundo a través de las palabras. En el Génesis, y dijo Dios, hágase la luz. Pero quiero decir, en la mitología mesoamericana, en el Popol Vuh, ¿no? Que es maya quiché, es muy tardío, pero de repente Quetzalcóatl, que es Gucumat en maya, y Tepeu crean a través de la palabra. El dios egipcio Ptah crea a través de la palabra. La palabra no es una herramienta para comunicarme, es un elemento creador, configura, porque en sí misma, cada palabra es una metáfora, y por lo tanto algo que entiendo, un significado, y otro que no, como la poesía de Machado. Y poesía, perdón, ahora voy a hacer un paréntesis casi cómico, pero es que me he reído tanto. La poesía no es escribir unos versos que riman. La poesía es la sacralización de la palabra, es decir, convertirla en significativa. Hay un poeta anónimo en esta institución, que no sé si lo habéis visto, en el cuarto de baño, por favor, casi caigo de risa, dice, y rima, cuando termine usted la faena, tire de la cadena. Y si queda carboncillo, si queda carboncilla, utilice la escobilla. O sea, está puesto ahí y dices, pero bueno, ¿cómo son? ¿Es eso poesía? No, eso es un mensaje clarísimo y con gracia y con salero. La poesía es esa idea trascendente del lenguaje, trascendente y sacra. Voy a utilizar otro par de citas para ir al grano. Esto es del poeta Fernando Pessoa. Dice, el poeta es un fingidor. Finge tan completamente que hasta finge que es dolor, el dolor que en verdad siente. Lo bien que me viene la charla de Mariano al respecto, ¿no? Un actor es un poeta. Finge tan completamente que hasta finge que es dolor el dolor que en verdad siente. Y en el dolor que han leído, al leer sus lectores vienen no los dos que él ha tenido, los dos dolores, el fingido y el real, sino solo el que no tienen. Y así, en la vía se mete distrayendo a la razón y gira el tren de juguete que se llama corazón. Hay una absoluta necesidad para renovar nuestra actitud ante la espiritualidad, de renovar nuestro lenguaje. Si existe una crisis espiritual, yo soy una persona muy esperanzada, ¿eh? Yo estoy en el estado este de Machado, que veo pasar la sombra de un santo amor. A mí me pasa, soy muy afortunado y me pasa mucho. Pienso que es fantástico lo que podemos y lo que hacemos. Pero evidentemente no somos tontos. Y la espiritualidad tiene algo de crítico, ¿no? Uno ve esto y dice, pero eso es espiritualidad, es religión, ¿no? Y de repente el Señor dice, ¿usted quién es? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Todo lo que se asocia con espiritualidad fuera de contexto. Mucho más, si encima es confesional, pues fuera de esos círculos se ve con un carácter reacio, ¿no? La crisis espiritual posiblemente está íntimamente ligada a la crisis verbal, a la crisis de las palabras, a recuperar un tipo nuevo de comunicación, que es la de los profetas, que es la de los poetas, donde se dice mucho más de lo que se dice. Y ahondando en ese sentido, ¿no? Todo es muchísimo más de lo que aparentemente se está contando. Y quien mejor cuenta esto, aparte de Machado, hoy he traído dos profetas gordísimos. Machado es un profeta. Quiero decir, ¿cómo es posible? ¿Qué es filosofía? ¿Cómo se puede decir eso, ya sabéis, eso de la encina, eso del olmo seco, que va tirando de su mujer moribunda, a punto de morirse, con un carrito por la ladera seca que lame el Duero, y ve un olmo que medio muerto que está brotando y piensa en su mujer y desea que viva y desea otro milagro de la primavera? Ya no son las palabras, es la manera de mirar el mundo que tiene. Ese es el profeta, que después lo traduce en palabras. ¿Por qué? Porque ve más allá. El pensamiento trascendente es el pensamiento de la imaginación, y es la imaginación poética, la que constantemente tenemos que rescatar. Otro de los grandes profetas de nuestra época, y yo los considero profetas, igual que Jeremías y que David, y que me perdonen los que piensan de otro modo.
es León Felipe. León Felipe tiene certezas, tiene profundas certezas. Y en una época complicada hace falta certezas. Profetas aportan certezas. Y las certezas nunca son evidentes, nunca son claras. Porque como la belleza y como la verdad, el significado profundo de la poesía se demora, está oculto. Y hay que relacionarse lentamente con él para que brote. Fijaos, ¿es o no es un poeta el señor que escribe esto? León Felipe. Bajo aquel signo, he dicho fatal, bajo aquel signo, un clarín, aquella noche en el cielo, llamaron a mi alma las estrellas. Apareció encendida, alegre y se echó loca por la baranda del viento, a la puerta del mundo, la esperaba su caballo ciego. Y de repente es otra vez de... No sé si os pasa a vosotros, es como... ¿Lo puedes volver a leer? Buen asunto, lo puedes volver a leer, porque me he quedado como... Claro, ¿cuántas veces hay que leer una poesía buena de un profeta? Infinitas, porque está vivo, porque es un lenguaje revelado. Y ahí está, León Felipe. Bajo aquel signo, un clarín, aquella noche en el cielo llamaron a mi alma las estrellas. He cogido esta porque tiene que ver con la otra poesía, ¿no? Para Machado es la sombra de un santo amor que está pasando, pero para León Felipe, que es mucho más vehemente y más colérico, está como más enfadado. Machado se enfada mal, pero este no. Y claro, el profeta también tiene su dimensión humana, pero bueno, tiene la revelación. Llamaron a mi alma las estrellas, apareció encendida, alegre y se echó loca por la baranda del viento. A la puerta del mundo la esperaba su caballo ciego. Igual que vais a utilizar pífano esta tarde, utilizad caballo ciego, no sé qué es, pero dice sí, un caballo ciego, que no sabe dónde va, pero va, porque es un caballo. Fijaos el poder de la combinación de esas palabras. Es una cosa tremenda. Más aún, tiene una reflexión sobre la poesía misma. No quiero que sea esto un recital de poesía, pero os lo tengo que leer. Es que esta es muy buena. Dice, poeta, esto está dedicado a los poetas, / profetas. Ni de tu corazón, ni de tu pensamiento, ni del horno divino de Vulcano han salido tus alas. Entre todos los hombres las labraron, y entre todos los hombres en los huesos de tus costillas las hincaron. La mano más humilde te ha clavado un ensueño, una pluma de amor en el costado. Sin embargo, en este mundo nuevo nada impondrá estas normas a mi verso. El ruido de las hélices de ese abejorro enorme de aluminio y de lienzo es el zumbido familiar y antiguo que viene de los sueños de todos los poetas. Y son ellos, los motores, las ruedas y los émbolos los que marchan al ritmo de mi verso. Igual. ¿Qué ha dicho León Felipe? Pero me lo quedo y me lo pongo en el bolso y me lo llevo, porque cuando tenga un rato lo leo otra vez y decir, pero aquí hay una revelación. Esta es la lanza que como profesor intento lanzar en todos los lugares, pero como la cosa tiene que tener una entidad mayor, y al final esta charla se llama Mientras la sombra pasa de un santo amor, simplemente lo que quiero compartir. Hoy es Sabbat para los judíos, todavía es Sabbat hasta que anochezca. No solo eso, hoy en el calendario católico es Abraham, es la fiesta de Abraham. San Abraham, dice, pero si no era ni cristiano ni católico, ya, pero es padre del pueblo, no, Abraham. Y eso, ojo, esto es muy interesante. Yo cuando hablo de los santos y no sé qué, dicen, qué cosa más antigua, ¿no? Como de beato, no sé qué, que no. De repente, qué bien que hay un día que signifique algo. Porque si los seres humanos tenemos una capacidad extraordinaria, es la de significar la realidad. Su tiempo, su espacio, y lo diré, sus palabras. Y sus palabras. Tenemos una enorme capacidad y, por lo tanto, una enorme responsabilidad. Bueno, pues hoy solo quiero compartir 4 palabras. Esto es, ¿qué tal el tal? Pues me han regalado 4 palabras. Por cierto,
qué bien, al venir me lo he encontrado. ¡Qué alegría! Venía yo pensando en los profetas, y de repente, ¡pa! Esto es como muy de peregrino, ¿no? ¡Pa! ¡Profeta! Esto es el profeta. Es que el bordón del peregrino está clarísimo, ¿no? Mira, de aquí. Y ahí que voy yo, apoyándome, pues buen camino. El profeta, Moisés, el otro, ¿no? Ven para acá. Y no es la vara de mando, es el profeta. Vosotros voy a poner el paralelismo. Si leéis a Hesíodo, vete a saber, 700 antes de Cristo, siglo VIII antes de Cristo, el padre de la teogonía de Hesíodo, cuando empiezas a leer el primer capítulo, dice que el señor, que era pastor y agricultor, que no era un señor formado, no había estudiado, de repente estaba ahí pues con sus rebaños al monte del Pielicón y le bajan las musas. Porque esto de la inspiración es la del profeta. Claro que sí. Por eso el profeta y el poeta son los mismos. ¿Y qué le dan las musas? No las Calíope. ¿Qué le da Calíope? Da una vara de laurel. Y entonces está inspirado. Y entonces es el poeta que canta el origen del mundo. Y es la teogonía de Hesíodo. Un libro importantísimo para la historia de la humanidad. El profeta y el poeta. Y escribe en verso y de repente sabe versificar. Porque está al servicio de esa idea. Con lo cual, la propuesta es honrar las palabras. Y las 4 palabras que quiero yo honrar son precisamente las palabras del primer verso. Mientras la sombra pasa, del verbo pasar no voy a decir nada porque es peregrinar, pero bueno. Mientras la sombra pasa de un santo amor. Primera palabra importante, sombra. Pasar, santo y la definitiva, amor. Todas las palabras profundamente poéticas. La sombra, el resumen de la charla. La sombra como indicio. Pasar como actitud. Lo santo como significado y el amor como verdad. Y me explico. La sombra ha tenido mala fama en la tradición judeocristiana, justamente, ¿no? Siempre asociamos la sombra con lo negativo, con lo complejo, ¿no? Es que es mi sombra, es que está ensombrecido. Ya sabéis que hay autores que han elogiado la sombra, ¿no? Los famosos ensayos, elogio de la sombra, etc. Jung, cuando habla de la sombra, describe esto. Dice, la sombra es aquella personalidad oculta, reprimida, casi siempre de valor inferior y culpable, que extiende sus últimas ramificaciones. Es, la sombra, ¿no? Y cuando esa cosa se hace muy psíquica, pues como que tienes una sombra, lo que no sabes, lo que ignoras, siempre con un carácter como maligno. Pero ojo de lo que dice al final, dice, ahora, dice, si hasta el presente era la opinión de que la sombra humana es la fuente de todo mal, ahora se puede descubrir en una investigación más precisa que en el hombre inconsciente, justamente, la sombra no solo consiste en tendencias moralmente desechables, sino que muestra también una serie de cualidades buenas, a saber, instintos normales, reacciones adecuadas, percepciones fieles a la realidad, impulsos creadores, etc. Para eliminar la connotación negativa, él mismo dice, la contraposición de lo luminoso bueno, por un lado, y de lo oscuro malo, por otro, quedó abandonada abiertamente a su conflicto en cuanto Cristo representa el bien sin más y el opositor de Cristo, el diablo, representa el mal. Esta oposición es propiamente el verdadero problema universal que aún no ha sido resuelto. Olvidaos de esa sombra del oscuro, lo que no sé qué. Fijaos, ya nos ha dicho Jung, cuidado, a ver si en la sombra hay algo interesante. Yo os voy a poner la mejor metáfora de sombra que yo conozco, ¿no? Para amigarnos con la sombra. Y es la sombra del capítulo segundo, cuando llega Peter, de Peter Pan. Peter Pan vuelve en busca de su sombra. Está desesperado. Está llorando. Porque no puede ser sin su sombra. Y llorando, despierta a Wendy, que le dice, ¿pero por qué lloras, niño? Está intentando pegarse la sombra con jabón. ¿Y qué hace Wendy? Coge la aguja y le cose la sombra. Y entonces él está contento porque ahí va con su sombra. Es un símbolo profundamente literario. Y filosófico. Diógenes el cínico está en su barril, en Sinope, no quiere saber nada de nadie y se insulta a la gente, tal, no sé qué, ¿no? El filósofo cínico bordecinol. Y llega Alejandro Magno, que quiere conocer al sabio. Entonces llega
y se coloca delante de Diógenes, en un barril, pidiendo dinero, amargado, insultando a todo el mundo, ¿no? Elaborando su filosofía de cínico. Y le dice, soy Alejandro. Y dice, bueno, pues muy bien, yo soy Diógenes. Y Alejandro, todo jovencito y estupendo, dice, ¿qué quieres? Y entonces Diógenes dice, que te apartes para ver el sol. Porque ¿qué está haciendo Alejandro? Proyectando su sombra. ¿Es malo? No. Mariano ha hablado muy bien de las sombras. Voy a poner otra sombra. La sombra. Esta sombra es quijotesca. Pues lo mismo, dijo Don Quijote. Acontece en la comedia y trato de este mundo, donde unos hacen los emperadores y otros los pontífices, y finalmente todas cuantas figuras se pueden introducir en una comedia. Pero en llegando al fin, que es cuando se acaba la vida, a todos les quita la muerte las ropas que los diferenciaban y quedan iguales en sepultura. Personajes de la comedia del arte, ¿no? Los mueven cordelillos. Dice, esos son sombras. Fijaos, la gran metáfora filosófica de la sombra es la del mito de la caverna en la República de Platón, ¿no? ¿Qué hacen los esclavos? Ven sombras. Es que horror, es mentira. No, es lo que pueden ver. ¿La sombra se corresponde con algo real? Sí. ¿Es lo mismo? No. La sombra es una parte, es parcial, es lo que no sé, pero es lo que puedo ver. Seguramente es el personaje que somos. Esa es nuestra sombra que proyectamos sobre los otros. Vamos tapando con nuestra sombra. ¿Es necesario? Absolutamente. ¿Los esclavos necesitan ver las sombras para saber que esos son solo sombras de objetos reales? Absolutamente. ¿Son malas? No. Son necesarias. Seguramente nuestro personajillo, este que decía mi abuela, vanidoso, horrible, qué abuela, claro, no sé qué, y dice, pues sí, pues la sombra. Pero no lo malo. Eso que me sirve para saber más. Esto es una sombra. Puedo tocar, lo puedo llevar en el metro. Es una sombra. Se queda en sombra si simplifico sus significados. Y me creo que esto es ya. Y me creo que lo sé. Ah, ya. Sombra es todo aquello que no trasciende. Sombra es todo aquello que no alcanza un significado poético, universal, mayor, misterioso. Eso, sombra. Por lo tanto, vivimos entre sombras, sí. Estupendo. Utilicémoslas en nuestro propio beneficio. Ahora, esto puede significar más. Santo. La palabra santo la asociamos, ¿no? El kadús hebreo. El santo, ¿no? El santo es alguien muy, muy bueno, alguien ejemplar. Es que es un santo. Y dices, claro, es que en cuanto le damos la lectura moral, ética, pues siempre es como ambiguo, ¿no? De un santo amor, dice el profeta, mientras la sombra pasa de un santo amor. Santo tiene que ver más. Santo tiene. Kadús viene de separar lo sagrado, ¿no?, de lo profano. Lo sagrado es lo que es distinto, lo que está en otro sitio y por lo tanto, ¿por qué cuando entro en un templo, el que sea, de repente ahí es una sensación de sacro? Lo sagrado y lo segregado tienen que ver etimológicamente. Y lo santo, aquello que es distinto. ¿Y es distinto porque es exclusivo, elitista? No, es distinto porque cuando yo entro en un templo, en un recinto sagrado de la religión que sea, voy a poner la anécdota. Yo viajo mucho con adolescentes que nos vamos de viaje, ¿no? Entonces, gamberrísimos, ¿no? Profe, no sé qué, de repente estás ahí y estás en León, danos tiempo libre, no sé qué, por las noches se quieren escapar del hotel, se emborrachan, en fin, un horror viajar con adolescentes que me encanta, pero es horrible. No duermes una semana y tal. Y de repente estás con toda esta panda ahí, 40, venga, vamos a ver la Catedral de León. No saben muy bien ni qué es una catedral, ni qué no es, tal. Y entonces, y además hay que ir por la tarde a la Catedral de León, ya sabéis que le da a las vidrieras la luz. Y entras con los bandarras estos que tenemos. Y de repente, y la palabra es, pero profe, profe. Y de repente hablan bajito.
no son religiosos, no van a misa, no han hecho la confirmación, no, pero de repente se percibe el qué. Dice lo sagrado, no, pero es que eso queda muy misterioso. Se percibe lo significativo. Y es que de puertas para adentro, todo lo que hay allí significa cosas, lo sepa yo o no. Eso es un espacio sagrado, en el que todo lo que hay es profundamente significativo. Palabra, en el que todo lo que hay es profundamente poético. El templo es el espacio de la poesía y por eso los profetas son los poetas. Es el espacio de lo poético, donde se cuenta y no se cuenta, porque la poesía tiene muchas formas. Tiene la palabra, pero tiene el símbolo. De repente están en un mar de símbolos que detectan que hay algo, otra vez, el olor poético. Es decir, ¿qué es esto? Eso lo acabo de decir, pero, profe, ¿qué es eso? Bellísima experiencia. ¿Por qué? Porque están saboreando lo sacro, lo santo, lo que significa más, lo que me lleva a otro lugar. Y por último, que no me quiero enrollar mucho más, sombra, santo, amor. Dificilísimo. Pero todo lleva ahí. Todo lleva ahí. Pensad que la propia poesía de Machado lleva al altar. Lleva un altar, es la última palabra. Lo que quiere Machado no es enamorarse. Lo que quiere es sacralizar su vida. Y es la sensación de que el viejo atril va a tener un salmo nuevo. Y es la sensación de que el órgano severo va a ser un pífano de abril. Y es la sensación de optar a la trascendencia. Esa bellísima expectativa de que la realidad es más, de que nosotros somos más y de que podemos sacralizar el mundo. Y para sacralizar el mundo hay una dirección y hay un objetivo. Y sí, el proceso es constituyente del final. Y sí, hay que caminar hacia Santiago. Pero Santiago existe. No puede ser solo una ilusión. Y ese final es eso que se llama amor. Mirad, para la literatura que da para todo, la literatura, igual os sorprende, pero es que a mí me emociona especialmente. La literatura tiene infinitas páginas para hablarnos poéticamente, que es la única manera legítima, noble, digna y valiente de expresarse, de expresar las grandes cosas. Una de las escenas de amor más curiosas y más emocionantes que yo he leído nunca. Nunca. Y diréis, ¿qué será? ¿Qué será? Ojo, estamos hablando de los amores, pero es que a mí esta me conmueve especialmente. Curiosamente no es entre dos personas, es entre un animal y un perro. Ya sabéis que la relación entre un animal y un perro es mitológica y aparece este pasaje sublime de la Odisea, de Homero. Odiseo, Ulises, ha tardado 20 años en regresar. 10 años de guerra, 10 años de volver. 20 años, nadie le espera, piensan que está muerto. Tanto es así que es un anciano y la propia diosa, nadie le conoce, no le van a conocer. Y vuelve a su patria, donde su mujer está a punto de casarse con otros porque ya no puede esperar más, han pasado 20 años. Su hijo tiene 20 años, le ha buscado, han fracasado, es nadie. Pero es su casa, es su hogar, ¿no? Es el gran nostos, ¿no? La idea de regreso. También poética la palabra, hay que regresar. Y cuando regresa, ¿quién le conoce? Bueno, pues el primero en reconocerle. Leo este pasaje, si no me echo a llorar es porque estoy cansado, pero si no, dice, allí estaba tumbado el perro Argos, lleno de pulgas. Cuando vio a Odiseo cerca, entonces sí que movió la cola y dejó caer sus orejas, pero ya no podía acercarse a su amo. Entonces, Odiseo, que le vio desde lejos, se enjugó una lágrima sin que se percatara Eumeo y le preguntó, Eumeo, ¿no es extraño que este perro esté tumbado entre el estiércol? Es bellísimo. Esto es Homero, a la vez que Hesíodo, 700 antes de Cristo. Y cuando el poeta, es otro poeta, profeta, dice, ¿cómo regresa? ¿Quién le conoce? Le conoce quien le ama y sabe quién es. Y dice, va a ser un animal. Esto, un griego. Va a ser un animal.
Y le están conduciendo, nadie sabe quién es. Y el perro, que no se puede ni levantar porque está esperando a que vuelva el amo para morir. Emocionantísimo. Lo tienen abandonado, tirado donde las vacas con el estiércol. Y sin poder acercarse a él en esa distancia dolorosa y traumática de Odiseo, ve a su perro. Y el perro mueve la cola y baja las orejas porque es su amo. Ulises derrama una lágrima y lo siguiente es que el perro se muere. Ha estado 20 años esperando a su amo. ¿Quién es quién? ¿Quién es el perro? ¿Qué metáfora es esta? ¿Qué es esa lágrima? ¿Por qué son lo mismo? ¿Por qué son lo mismo? ¿Qué es amar? Es deshacer esa alteridad. Es un perro y un humano, una lágrima, una distancia. Y es en esa distancia alterna en la que yo soy tú y tú eres yo, has regresado, ya me muero. Ese acto de lealtad, de unión sublime, exquisita, que nos cuenta un tipo hace 2700 años. Lo cual demuestra que somos los mismos. Recuerdo que la siguiente persona que le conoce no es ni su mujer, ni su hijo, es su nodriza. Porque le lava los pies y encuentra una herida que se hizo cuando él era pequeño. Y al ver la herida mira y lo reconoce. Fijaos, segundo acto de amor y reconocimiento. Me gusta mucho unir estos dos conceptos. Poéticamente, el amor es un reconocimiento. Es un reconocimiento de uno en el otro, del otro en el uno, de una unión misteriosa y trascendente que sacraliza. Porque es el objetivo, es lo que hace que todo lo demás se sacralice. La menorá de los judíos fue una obra que, según el Éxodo, la hace el mismo que construye el Arca de la Alianza y tienen que fundir en bronce la famosa lámpara. La famosa lámpara tiene infinitos significados. Estaba dentro del tabernáculo cuando era itinerante y después en el templo de Salomón. La lámpara tiene 7 brazos. El número 7 para los judíos es muy importante, puesto que lo asocian, entre otras muchas cosas, lo asocian con los 7 días de la creación. La numeración no es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 es el Sabbat. Sabbat significa 7. 7, el centro, el que está en el eje, que sustenta a todos los demás. Hoy es Sabbat para las comunidades judías. Sabbat es la fiesta más importante de los judíos. No es el Yom Kippur, no es el Rosh Hashanah, no es la Pesaj ni la Pascua, es el Sabbat. Fin. En el Sabbat, el viernes, cuando se pone el sol, usted deja de hacer nada que tenga que hacer. Y lo que hace es santificar el tiempo. ¿Y qué es santificar? Significar el tiempo. Es decir, dotarlo de dirección hacia el amor. Y por eso cuando se pone el sol, las mujeres son las que encienden la menorá en las casas. Y hasta que se ponga el sol al día siguiente, no puedo hacer nada útil, práctico, beneficioso. Tengo que, como hizo Yahvé en el Génesis, descansar, que odio la expresión. Es una negación, descansar. Es horrible la expresión. Y descansó. No. Hizo Sabbat. Y Sabbat es colocarme en el centro. Ser lo que soy. Quitarme la sombra. Dejar de ser el personaje. Y aceptar que todo me es dado. ¿Y qué tengo que hacer? Comer con mi familia, cantar, leer los evangelios, leer la Torá, estar. Y fijaos lo que dicen los judíos, los rabinos de Jerusalén. Cuando vivía en Jerusalén me encantaba cuando daban clases, sobre todo de Sabbat, porque decían, no es Israel el que guarda el Sabbat, es el Sabbat que guarda a Israel. Por lo tanto, esto es mucho más que una lámpara. Y esto es un trozo de materia que alguien ha elaborado despacio, con un orden, con una geometría. ¿Para qué? Para que reciba, cuando sea el momento adecuado y en el momento adecuado, su significado. Y una lámpara no es nada y no tiene unas velas y no se enciende su luz. Y está en el Evangelio. Tienes una lámpara, no la escondas allá abajo. Esta lámpara somos nosotros.
porque la creación se reproduce cada vez en nosotros. Y hacemos lo que tenemos que hacer, nuestra sombra, para llenarnos de luz. Y ese es el Sabbat. De repente todo adquiere un significado profundamente poético. Como no me quiero enrollar, porque yo creo que ya he dicho lo que tenía que decir, damos voz al profeta. Y el profeta, voy a leer solo 2 veces más. Vamos bien, que quiero dejar un tiempo hablar. El primer profeta, bueno, vuelvo a leer. ¿Cuántas veces hay que leer una poesía? Infinitas. Mirad, cogí este verso porque me siento profundamente identificado. Una poesía es un estado del alma, es como un paisaje. Una poesía es un estado del alma. ¿Hay que leer cualquier poesía en cualquier momento? No. Hay que abrir la puerta para que la poesía sea una vía profética y leer la que nos toca, la que nos está esperando. Especialmente en Shabbat hay que leer poesía. Y entonces tiene otro significado, esta idea de, estate quieto. El hombre viejo ha hecho lo que tenía que hacer. El alfarero, el orfebre ha hecho la lámpara. Y ahora esa lámpara está esperando. Y ha visto la sombra del santo amor. Y posiblemente se encienda. Tenemos que trabajar por ser constantemente candidatos a nuestra propia sacralidad. Y cuando tenga que ocurrir, ocurre. Y esto es lo que siente Machado. Mientras la sombra pasa de un santo amor, hoy quiero poner un dulce salmo sobre mi viejo atril. Acordaré es afinar, acordar. Las notas del órgano severo al suspirar fragante del pífano de abril. Y fijaos qué bonito. No es que dejo atrás el órgano porque me entrego al pífano. Acordaré las notas del órgano al fragante. Soy con lo que fui, soy con lo que llevo, soy con la menorá. Madurarán su aroma las pomas otoñales, la mirra y el incienso. Claro, la poesía. Es que uno dice mirra y incienso y ya me está llevando a lugares. Deja el oro porque es Machado. La mirra y el incienso salmodiarán, segunda vez que aparece salmo, salmodiarán su olor, exhalarán su fresco perfume los rosales. Eso es lo que pasaría, mira, tenía que haber traído para encender. Esto es lo que va a pasar, se va a encender. Bajo la paz en sombra del tibio huerto en flor. La mayor metáfora del alma es el huerto, es el jardín interior que hay que regar, que hay que cuidar. Ese es el huerto. Fijaos qué bonito, bajo la paz en sombra, segunda vez, del tibio huerto en flor. Al grave acorde lento de música y aroma, la sola y vieja y noble razón, y yo me imagino el que estaba labrando esto, ¡pam, pam, pam! Porque quien labra eso es que quiere que venga la luz, pero tiene que haber una lámpara para que venga la luz. Y ese es el solo, viejo y noble razón de rezar. Levantará su vuelo suave de paloma y la palabra blanca se elevará al altar. Como las poesías son de todos, la vuestra. Utilizadla en vuestro propio beneficio. Y luego, por último, lo tenía claro cuál iba a ser la última, del otro profeta de nuestro tiempo. Hay unos cuantos, ¿eh? Hoy me siento traidor por no haber traído acá a José Hierro, que para mí es el profeta mayor, y entonces hoy soy un poco traidor. Pero bueno, el profeta León Felipe a Cristo. Esto es una dificilísima metáfora, posiblemente la mayor. Y lo digo en cuanto a mal judío, mal católico, mal cristiano y mucho mal en muchas más cosas. Dice Cristo, te amo. Amor es el Cristo, te amo. Porque bajaste de una estrella. Perdón, no porque bajaste de una estrella, sino porque me descubriste que el hombre tiene sangre, lágrimas, congojas, llaves, herramientas, para abrir las puertas cerradas de la luz. Sí, tú nos enseñaste que el hombre es Dios. Un pobre Dios crucificado, tú. Y aquel que está a tu izquierda en el Gólgota, el mal ladrón, también es un Dios. Hasta aquí.
Gracias. Ahora este es el momento horrible de las preguntas y... Como no sé muy bien de qué iba, entiendo que no haya preguntas, pero bueno. Por favor. Bueno, muchas gracias, Jaime. Sí que es difícil romper el silencio después de tus palabras. Yo te voy a hacer una pregunta que no sé si vas a querer responderme, pero hay algo que a mí me ha horrorizado que está ocurriendo desde hace unos años, y es que para ser psicólogo, ¿no?, como digamos el que estudia o hace logos de la psique humana, hay que ir por ciencias puras. No se puede entrar por letras, ¿no? Ya me parece horripilante la distinción o la separación entre ciencias y letras, como si fueran cosas distintas, ¿no? Pero que ahora las nuevas generaciones de psicólogos, muchos de ellos no hayan tenido un libro de poesía en sus manos, a lo mejor en su vida, me parece algo espantoso, ¿no? ¿Qué reflexión puedes hacer tú sobre esto? Sí, y más que espantoso, es simplemente erróneo. Es simplemente erróneo. La distinción de ciencias y letras es demasiado antigua ya. Es una cosa de la Ilustración, es una cosa que tuvo sentido en su momento, y sirvió para muchas cosas. Y sirvió para potenciar la razón y colocarla en un lugar que en ese momento se necesitaba. Hombre, somos muy incautos. Somos muy incautos y muy osados. Estudiar psicología por ciencias. Para estudiar psicología, es que esto de por ciencias o por letras, ese es el error. Lo que hay que hacer es estudiar en general de todo. La palabra psicología, su etimología es psique, que si tiene una traducción es alma, no es mente, ¿no? Y estudiar la psique, bueno, primero está la consideración que se tiene, ¿no? El pensamiento científico y la consideración de que los asuntos humanos pueden responder a leyes lógicas, pues ese es el primer error. No puede ser una ciencia la psicología, entendiendo a ciencia como algo adscrito a un pensamiento estrictamente científico y lógico, porque ya vemos que hay cosas que no responden a ninguna lógica. Antes Mariano hablaba de la contradicción. Es que vamos con la contradicción encima, y la contradicción es lo primero que te enseñan que no puede ocurrir en el pensamiento lógico de Aristóteles. Entonces, vale, pues no vale para eso. No vale para eso. Entonces es un error que se perpetúa, ¿no? Ya no solo la distinción de ciencias y letras, sino pensar que los más listos van a ciencias y los que no valen para ciencias van a letras, que eso ya también, ojito al dato. Bueno, pues ahí lo que tenemos que hacer, una labor importante, somos los profesores. Los que tenemos que cambiar la educación somos los profesores, no los políticos, porque no la van a cambiar. Somos los profes que, intentando que en nuestras clases haya de todo, haya ciencias, letras, y no hacer esa falta de consideración. Si el profesor está enamorado del conocimiento en general, transmite que el conocimiento en general es absolutamente lo necesario para acercarse al mayor misterio que existe, que es esta poesía de Cristo, de que somos Dios, que somos. Para acercarse a ese mayor misterio que está en cada uno de nosotros, nos consideremos listos, torpes, defectuosos, enfermos o terapeutas. Para acercarse a eso hay que acercarse desde la consideración máxima de que somos algo profundamente poético e incomprensible. Entonces hace falta una humildad, una bondad y una sacralidad innegables. ¿Que lo dan las ciencias? Fenomenal. ¿Que lo dan las letras? Fenomenal. Lo da todo. Porque el conocimiento es solo uno, en verdad. Pero ocurrirá. Yo estoy esperanzado. Mira, me vas a perdonar que no sea políticamente correcto. Me ha gustado mucho todo lo que has dicho sobre la poesía, incluso relacionado con la espiritualidad. Pero te lo digo sinceramente, en los tiempos en los que estamos ahora,
con todo lo que está pasando, Israel, Gaza y tal, me rechina muchísimo ese símbolo. Lo entiendo. Sí, sí, por eso he empezado por ahí. Y me gusta el comentario. Era plenamente consciente, que traer esto, etcétera. Y simplemente haré un comentario. Es legítimo, absolutamente legítimo. A mí en una parte también me rechina. Y yo que he tenido una relación y la tengo personal con el mundo judío, claro, unir espiritualidad judía con Israel resulta casi inevitable y por lo tanto parece hacer tal, no sé qué. Yo simplemente quiero dejar una cosa clara. La espiritualidad es universal y tiene muchas formas. Que unos utilicen una supuesta cultura o una civilización o unas ideas o yo qué sé para cometer barbaridades. Pensad que la ley, ya no solo la Torá, sino el Decálogo 6, no matarás. Fin. Todo lo que transgrede eso no forma parte de esa espiritualidad. Está claro y está dicho, ¿no? Me ofende profundamente, conociendo a maravillosas personas que profesan la religión judía, que la viven, que la generan, que la hacen, que la comparten y que la han hecho evolucionar desde sus orígenes más antiguos. Me duele profundamente que de repente, claro, inevitablemente por esa asociación de lo judío con el conflicto árabe-israelí y no sé qué, que de repente parezca que todo va al mismo saco. Del mismo modo que me ofende profundamente cuando un símbolo del Islam se asocia inevitablemente con el fanatismo, la barbarie y la crueldad. Entonces, lo entiendo perfectamente y sé, y lo he hecho precisamente para que veáis el poder que puede tener un objeto y el significado que tiene, a dónde lo llevo. Pero creo que tenemos que ser conscientes de separar unas cosas de la otra, ¿no? Que el tema político horrible, cruel, espantoso que está ocurriendo no haga que todo lo relacionado con el judaísmo tenga que pasar por el mismo rasero, porque es injusto. Hay montones de personas brillantes. Pero lo entiendo, Lo entiendo. Lo entiendo. Perfectamente, sí. Sí, última pregunta online. Te preguntan cómo conjugar la ciencia, la filosofía y el arte en la juventud en estos momentos convulsos. Jolly, en eso estamos, o sea, quiero decir, no lo sé. Y como no lo sé, pues lo estamos buscando. Pero creo que la palabra clave es precisamente una de esas tres, que es la filosofía. Tenemos que empezar a considerar la filosofía no como una asignatura y no como una historia de la filosofía, ¿no? Es que he estudiado filosofía, he estudiado Aristóteles, Platón, ¿no? Sino como una manera de vivir. Es un amor al conocimiento, y si el conocimiento es único y yo me convierto en un filósofo y comparto el conocimiento con muchas personas más, todo lo demás va por añadidura. Yo creo que es devolver la filosofía a su verdadero lugar, a su verdadero hogar, a su dominio verdadero, que es el conocimiento no pleno, sino completo, íntegro. Pero sí que es posible. Muchas gracias, Jaime. En fin, a vosotros. es la 1:20. Siento, es que tenemos que irnos a 6:30.